Volodymyr Zelensky evalúa que este otoño será un periodo crucial para el rumbo de la guerra. Mientras los rusos toman Ukrainsk y están a punto de romper el bastión de Vuhledar, el presidente ucraniano vuela de visita al único lugar del mundo cuyos habitantes tienen la posibilidad de invertir la tendencia negativa de Kiev, Washington. Se supone que el plan para la victoria que Zelensky ha presentado a la cúpula estadounidense dará fuerzas a Ucrania, cambiará el destino de esta guerra y permitirá al propio Biden hacer historia por última vez. Mientras tanto, los ucranianos están atacando enormes depósitos de munición rusos, provocando literalmente un terremoto local. ¿Tendrá la operación de Zelensky el efecto deseado? ¿Cuál es la situación en el frente? ¿Hasta cuándo tendrá Rusia recursos para continuar esta guerra? Esto y más en el episodio de hoy, sobre el mapa. Como es tradición, empecemos por el mapa. Dirección Kursk. Durante el último mes, los ucranianos han mantenido una cabeza de puente en Kursk del lado de la Federación Rusa. Sin embargo, su alcance se vio limitado por los contraataques rusos, que fueron más eficaces en el lado occidental de la ruptura. Los rusos recuperaron el control de los pueblos de Snagost y Viktorovka, y según el bando agresor, ya se están acercando a los pueblos de Lyubimovka y Sverdlikovo. Al otro lado de la brecha, los rusos lograron recuperar el control sobre la aldea de Borky. Sin embargo, hay que señalar que los ucranianos abrieron nuevas direcciones de ruptura en el flanco oeste de la incursión principal. Se trata del bosque de Glushkovo, donde los rusos intentan neutralizar el alcance de la incursión ucraniana. Las fuerzas ucranianas lograron atravesar las defensas rusas a varios kilómetros de profundidad, pero fueron detenidas por las reservas rusas cerca de la aldea de Veseloye. Además, el Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó la incursión de las fuerzas ucranianas 10 kilómetros más al oeste, cerca de la aldea de Popovo, Lezachi y directamente a la altura de Rilsk. Dirección de Kharkiv. Las últimas noticias apuntan a que los rusos pasaron a la defensiva en la región de Kharkiv, lo que puede deberse al traslado de algunas fuerzas para repeler la incursión ucraniana en Kursk. Sin embargo, esto no se traduce por el momento en cambios territoriales en la zona. El oficial ucraniano, Volodymyr Chernyak, declaró que los ucranianos no están en condiciones de lanzar una contraofensiva en la zona de Vovchansk, ya que los rusos siguen teniendo ventaja en cuanto a efectivos y equipamiento. Sin embargo, señaló que la situación está cambiando lenta pero constantemente a favor de los defensores ucranianos, aunque es demasiado pronto para hablar de éxitos significativos. Dirección de Luhansk. En la línea del frente principal, la dirección de Luhansk ha experimentado una evolución positiva desde el punto de vista ruso. Siguen siendo el bando ofensivo, lo que se refleja en avances en secciones determinadas. A la altura de Sinkivka están avanzando hacia Kupiansk, pero sin ningún éxito significativo hasta el momento. Sin embargo, no puede decirse lo mismo del empuje hacia Pischane, donde las fuerzas del Kremlin han avanzado unos 5 kilómetros hacia el oeste. Esa es también la distancia a la que se encuentran del río Oskil y de la aldea de Senkove. También podemos hablar de mejoras rusas en los ejes de Stelmachivka, Pershotravevne, Sverdlovka, Pereizne y Zaliznianske. Hacia el sur, la situación en el eje de Chasiv Yar no ha cambiado significativamente, a diferencia de Klitschivka, que ahora está totalmente bajo el control de la Federación Rusa. En general, la situación en la región de Luhansk es difícil desde el punto de vista ucraniano, aunque no tan mala como en la región de Donetsk. Dirección de Donetsk. En los últimos 30 días, los rusos han continuado su ofensiva en toda la región, dando claramente a esta zona la máxima prioridad de todas las direcciones del frente. Los rusos han entrado en Toretsk, avanzando por la carretera principal hacia la ciudad desde el este. New York también está casi totalmente ocupada, y la siguiente en la carretera es la ciudad de Denlipivka. Como nota positiva para las fuerzas ucranianas, el avance ruso hacia la carretera H-32 y la propia Prokhorovsk se ha detenido durante el último mes. Sin embargo, en comparación con nuestro último informe, han hecho retroceder a los ucranianos de forma muy significativa hacia el sur de esta zona, capturando principalmente la ciudad de Ukrainsk, con una población anterior a la guerra de 10.000 habitantes, el doble de Sudzha, que fue tomada por los ucranianos en Kursk. También cayeron los asentamientos de Halinisivka y Kralivka. Ahora los rusos no están lejos de los asentamientos de Girnik y Kurachivka. Los rusos han rodeado la ciudad de Selidove por el este y están atacando Kurachove desde varias direcciones.
La ciudad es el principal centro logístico de las fuerzas armadas ucranianas en el sur del Donbass. Las pérdidas no se detuvieron ahí. La ciudad de Krasnohorivka, de 15.000 habitantes, también cayó en septiembre y la famosa Vuhledar, una localidad del mismo tamaño, también está al borde del colapso. Vuhledar se ha defendido valientemente durante casi 3 años, pero ahora está al borde del colapso, rodeada por 2 lados. El analista Emil Castehelmi afirma que aunque Vuhledar ha sobrevivido mucho en esta guerra, la batalla por la ciudad se acerca y la situación general no es optimista. Comillas, el terreno de la zona es llano, por lo que no hay obstáculos naturales decisivos que puedan ayudar a los defensores. La principal carretera de suministro está al alcance de los drones FPV. Un contraataque podría resolver la situación, pero es muy poco probable que ocurra, ya que los ucranianos ya están al límite de sus fuerzas, valoró el analista finlandés. Preveo que la perderemos en pocos días o tal vez incluso antes, señaló el coronel ucraniano Vladislav Seleznyov al diario Kyiv Post. La 72 Brigada, que ha estado defendiendo Vuhledar durante más de 2 años, está gravemente mermada, dijo Seleznyov, y sigue siendo incierto si el Estado Mayor del ejército ucraniano tiene los recursos para continuar defendiendo la ciudad, ya que las fuerzas ucranianas se extienden por toda la línea del frente. Con la caída de Ukrainsk y la prevista de Kurahivka y Vuhledar, Kurahove será vulnerable a los ataques desde todos los flancos, con la salvedad de que estará protegida desde el norte por el embalse situado allí. El resto del frente permanece esencialmente congelado. Así pues, Ucrania sigue en una situación muy difícil y el estallido de Kursk, aunque trajo mejoras temporales en algunos dominios, como era de esperar, no se tradujo en el plano estratégico. Los rusos, en cierto modo, descuidaron la pérdida, posponiendo la solución del problema mientras continuaban con su plan de conquistar el Donbass. Por eso, entre otros, Volodymyr Zelensky escribió en sus redes sociales que este otoño determinará el futuro de esta guerra. Zelensky pronunció estas palabras mientras se encontraba a bordo de un avión con destino a Estados Unidos, a donde volaba con la intención de presentar un plan de victoria de 4 puntos a los dirigentes estadounidenses. Curiosamente, la presentación no solo iba dirigida a Joe Biden y a los más altos miembros del Congreso estadounidense, también iba dirigida a los candidatos al más alto cargo de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump. Al hablar de determinar el futuro de esta guerra, Zelensky tiene en mente las 2 variables generales más importantes que determinarán actualmente el curso de esta guerra. Por un lado, la postura ofensiva de la Federación Rusa, que se traduce en avances frontales constantes. Por otro lado, el factor estadounidense, que es quizá el único que puede invertir rápida y significativamente la tendencia. A esto hay que añadir la actual campaña electoral en Estados Unidos, que se sigue de cerca en Ucrania, y el resultado en sí. La retórica de la campaña mediática de Donald Trump es mucho menos favorable a Ucrania que la línea de su oponente demócrata Kamala Harris. Trump califica oficialmente a Zelensky de vendedor de primera, y sus exclamaciones de que levantaría las sanciones a Rusia y que acabaría con la guerra en 24 horas circulan por los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, Zelensky, dada la importancia de las relaciones con Estados Unidos y la posibilidad de triunfo de Trump, trata de no enemistarse con el candidato republicano. En una entrevista concedida a la CNN, Zelensky afirmó haber mantenido una fructífera conversación con Donald Trump hace 2 meses, y, contrariamente a las declaraciones de la campaña, Trump habría descrito su postura como de gran apoyo al esfuerzo bélico ucraniano. El presidente ucraniano tampoco comentó la cuestión del plan de Trump para poner fin a la guerra porque, según evaluó, no conoce sus detalles. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta cuánto de las declaraciones de Trump son teatro mediático y cuánto una amenaza real para Kiev. Incluso un presidente estadounidense, a pesar del poder que ostenta, debe aplicar en última instancia la razón de ser estadounidense, que va mucho más allá de las opiniones personales del líder. Dicho esto, Kamala Harris es una elección mucho más segura desde la perspectiva de Kiev. Sin embargo, la ayuda al nivel actual proporcionada por la administración demócrata está resultando insuficiente, por lo que Zelensky con su visita quiere influir también en las acciones de la opción gobernante, que a la espera de un mayor apoyo interno puede ofrecer nuevas vías de apoyo a Kiev, o al menos eso esperan los ucranianos. Sobre todo porque el apoyo a Ucrania entre la opinión pública estadounidense sigue siendo bastante alto. Echemos un vistazo a una reciente encuesta de YouGov.
Más de la mitad de los adultos estadounidenses, un 53%, cree que el apoyo a Ucrania debería mantenerse en los niveles actuales o incluso aumentar. Solo el 28% cree que debería reducirse. Si observamos el desglose por afiliación partidista, la postura pro-Ucrania es definitivamente más pronunciada en el lado demócrata del electorado, pero incluso entre los republicanos estas proporciones no son tan malas como parecen. El 40% de ellos piensa que el apoyo a Ucrania debería mantenerse en el nivel actual o aumentar. El 44% piensa que debería disminuir, lo que da una proporción casi equivalente. La ofensiva de Kursk también provocó el primer cambio en la percepción de la actual fase de la guerra entre los estadounidenses desde principios de año, ya que fue la primera vez que una mayor proporción de encuestados dijo que Kiev y no Moscú estaba ganando la guerra. En este contexto, la acción de Kursk sin duda ayudó a los índices demócratas. Zelensky, sin embargo, sigue recordando la grave situación interna de Ucrania. En la mencionada entrevista con Fareed Zakaria, recuerda que los rusos han destruido el 80% de la red eléctrica de Ucrania con bombas guiadas y que se dice que Rusia tiene una ventaja de 12-1 en proyectiles de artillería. El presidente ucraniano dijo del paquete impulsado por el Congreso estadounidense que Kiev quería armar 14 brigadas, pero que debido a que la ayuda fluye muy lentamente, no han podido armar ni siquiera 4. En el lado positivo, los estadounidenses están aumentando gradualmente su propia capacidad de producción de proyectiles de artillería. El objetivo de los estadounidenses es producir 100.000 unidades de munición de 155 mm al mes. Por eso, la delegación ucraniana visitó la ciudad de Scranton, en Pensilvania, que curiosamente es el lugar de nacimiento de Joe Biden, donde se encuentra la planta de munición de artillería. La planta ha anunciado un aumento de la producción del 50% hasta 36.000 piezas de artillería al mes. Toda la producción se destina a Ucrania. Resulta significativo que los ucranianos todavía no han recibido permiso de los norteamericanos para atacar el interior de Rusia. Mientras tanto, los ataques del ejército ucraniano de septiembre contra los depósitos de armas rusos han demostrado lo decisivas que pueden ser las consecuencias de esta decisión. La semana pasada, Ucrania atacó 3 depósitos de munición rusos en 4 días. Este vídeo muestra la explosión de la base del depósito de municiones 719 en Tijoretsk, región de Krasnodar. El usuario Oko Gora estimó posteriormente que el 96% de la base quedó destruida o dañada en el ataque. El mismo día, el 23º arsenal de la Dirección Principal de Cohetes y Artillería explotó cerca de la ciudad de Oktyabryansk, en la región de Tver. Curiosamente, 3 días antes, los drones ucranianos habían alcanzado una instalación similar a solo 16 kilómetros al norte de esta base. La víctima fue entonces el Arsenal 107 en la localidad de Toropets. Se dice incluso que la explosión provocó un pequeño terremoto. En el caso del depósito de Oktyabryansk, se supone que se destruyó alrededor del 75% de las existencias, mientras que el Arsenal 107 cerca de Toropets quedó destruido en un 90%. El Ministerio de Defensa británico estima que Toropets era uno de los depósitos de municiones más importantes de Rusia. Renovado en 2018, apoyaba directamente las operaciones de Moscú en Ucrania. En cambio, el comunicado de Kiev decía lo mismo del depósito de Tijoretsk, describiéndolo como uno de los 3 más grandes de Rusia. Algunos analistas estiman que el potencial total destruido permitiría 3 meses de operaciones militares. Las estimaciones llegan hasta el 25% de la producción nacional anual y de los suministros de Corea del Norte. Poner precio a este ataque es probablemente imposible, pero lo que sí es posible es constatar la continua inversión de Moscú en la guerra. Como informa Bloomberg, Moscú está aumentando una vez más su gasto en armamento. Se espera que alcance los 140.000 millones de dólares en 2025, más del 6% del Producto Interior Bruto y la friolera del 40% del presupuesto nacional. El dinero se detraerá del gasto social, es decir, de los ciudadanos. La medida no debería sorprender si tenemos en cuenta que Ucrania no es la única parte que sufre en esta guerra. Rusia, por su potencial, se ve mejor en esta fase de la guerra, pero internamente la guerra le está costando mucho al Kremlin y cada mes adicional de hostilidades empeora la situación interna de la Federación Rusa en muchos ámbitos. Más de una vez hemos sostenido en este canal la opinión de que Moscú puede aguantar esta guerra durante un cierto periodo de tiempo, e inevitablemente con cada mes que pasa le queda menos margen. En declaraciones a la agencia Interfax, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, dio su opinión al respecto.
Afirmó que Rusia aspira a poner fin a esta guerra a más tardar entre 2025 y 2026, porque después de esta fecha empezará a tener graves problemas económicos y será necesaria la movilización, lo que podría socavar el equilibrio social. Por otra parte, no llevar la guerra a buen puerto equivaldrá a perder el estatus de superpotencia al que aspiran, afirmó. El general ucraniano estima que la información recogida por su servicio de inteligencia muestra que en 1 año y medio todos los problemas acumulados de la Federación Rusa alcanzarán un punto crítico y este consiste en aspectos económicos, demográficos, incluida la posible necesidad de otra movilización, militares, así como psicológicos, resultantes de la presencia cada vez más fuerte de la guerra en el territorio del Estado agresor. Comillas, son claramente conscientes de ello, es un momento crucial para ellos. Por lo tanto, harán todo lo que esté en su mano para ganar en su entendimiento. De lo contrario, serán excluidos de absolutamente todos los procesos mundiales. Con lo único que pueden contar es con su liderazgo regional, pero solo eso no les gusta, concluyó Budanov. En este contexto, la decisión de Moscú de aumentar su gasto militar hasta el 40% del presupuesto es un paso lógico desde su punto de vista. Aún es pronto para saber si será suficiente. Sin duda, el apoyo del principal aliado de Rusia, la República Popular China, seguirá siendo crucial. Los periodistas han observado recientemente la aparición de vehículos blindados chinos en el frente por primera vez en esta guerra. El vehículo en cuestión es el ZFB-05, que apareció en imágenes en uno de los canales rusos de Telegram. 8 de estos vehículos blindados fueron vistos al servicio de la Unidad Especial de Respuesta Rápida Akhmat de Chechenia, que forma parte de la Guardia Rusa. Pekín niega que estos vehículos hayan sido entregados, sugiriendo que pueden haber entrado en Rusia a través de intermediarios en África, por ejemplo. Aunque tal explicación pueda o no ser cierta, tras más de 2 años y medio de guerra, hoy no cabe hacerse ilusiones de que Pekín está apoyando activamente el esfuerzo bélico ruso y por tanto su plan para conquistar Ucrania, aunque la narrativa oficial china pretende exportar al mundo su posición neutral. El 24 de septiembre, el asesor presidencial ucraniano Vladislav Blasiuk declaró a Reuters: "Yo diría que China es el mayor problema. ¿Cuál es el motivo? Porque los ucranianos, basándose en sus propias observaciones, estiman que hasta el 60% de los componentes extranjeros de las armas rusas pasan por China. Si se toman todos los tipos habituales de armas y se cuentan los componentes fabricados en el extranjero, alrededor del 60% proceden de China". Comillas. Hemos mantenido largas conversaciones con algunos fabricantes al respecto, señaló Blasiuk. La posición crítica de China para el sector militar ruso se complementa con un impacto igualmente crítico en el otro pilar del Kremlin, la estabilidad económica. Las exportaciones chinas a Rusia, directamente y a través de Asia Central, han triplicado su valor desde el comienzo de la guerra. En total, se habla incluso de un salto de 6.000 millones de dólares al mes a casi 18.000 millones. Ante la incertidumbre de los suministros del exterior y el pretendido apoyo durante el tiempo que haga falta, y para mejorar la posición negociadora frente a Occidente y Rusia, los ucranianos recuerdan periódicamente al mundo su carta nuclear. Esta, aunque profundamente oculta, debe permanecer al alcance de Kiev. Ahora, Oleg Rybakchuk, ex viceprimer ministro para la integración europea, ha entrado en el papel de recordatorio. En una entrevista concedida a Expresso Televisión afirmó, comillas, "Si a Ucrania no le queda más remedio y como resultado de la agresión rusa nos encontramos con que Occidente y la OTAN son realmente incapaces de cumplir con sus obligaciones, aumentaremos la producción de nuestras propias armas. Y lo más probable es que desde un punto de vista técnico y realista podamos empezar a producir nuestras propias armas nucleares. Es difícil determinar hasta qué punto es realista esta perspectiva, pero el hecho es que es uno de los pocos boogeymen viables que Kiev puede utilizar realmente frente a Washington. Ciertamente, a los estadounidenses no les interesa una mayor proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo. Por otro lado, tampoco les gusta que les chantajeen. Volodymyr Zelensky, que presentó el jueves su plan de victoria a Joe Biden, y aunque desconocemos sus detalles en el momento de escribir estas líneas, quiere dar al mandatario de 81 años la oportunidad de hacer historia por última vez. El plan incluye sin duda un aumento de la ayuda militar y financiera, así como posibles garantías de seguridad para Ucrania. Conseguirlo justo un mes antes de las elecciones y en los últimos meses de la presidencia de Biden será extremadamente difícil.
Sin embargo, si Zelensky vuelve con luz verde para golpear profundamente en el corazón del agresor, este hecho por sí solo podría considerarse un éxito para la campaña estadounidense de Zelensky. Sin embargo, aunque falte esto, el presidente ucraniano no volverá con las manos completamente vacías, ya que Joe Biden anunció durante la visita un plan de ayuda adicional de $8.000 millones para Ucrania. La ayuda incluye la primera entrega de una bomba planeadora AGM-154 Joint Standoff Weapon, con un alcance de hasta 81 millas, o 130 kilómetros, que se lanzará desde los F-16 ucranianos. Los estadounidenses también han anunciado la formación de otros 18 pilotos de F-16. Además, la ayuda incluye munición HIMARS, munición de artillería de 155 mm, vehículos M117 y MRAP y lanzadores Javelin o AT-4S, entre otros activos. Aún así, se trata más de una solución ad hoc que de una visión global de la victoria. Esa visión, o la falta de ella, pronto formará parte del liderazgo de Kamala Harris o Donald Trump. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.